Parece rayar en el escándalo, pero es una noticia concreta y verificable que plantea una pregunta inquietante. En un futuro no muy lejano, ser cristiano podría convertirse en un delito. Podría parecer una exageración, casi una provocación, pero en cambio, 2 episodios empiezan a dar la impresión de que algo se mueve en esa dirección. Permaneced con nosotros hasta el final, porque lo que está sucediendo concierne a todos los católicos. Hay un hilo fino que recorre Occidente. No es visible a simple vista, pero se siente como un escalofrío, la sensación de que algo está cambiando en la relación entre el Estado y la fe. Durante años, se nos aseguró que la libertad religiosa era un pilar indiscutible de las democracias modernas. Hoy, ya no estamos tan seguros. Lo que ocurre en distintos países distantes cuenta una historia distinta, y el caso canadiense, junto con el español, se presenta como la primera prueba de una tendencia que podría afectarnos a todos. En un extremo del mundo occidental, Canadá, un país celebrado como modelo de derechos civiles, apertura e inclusión. Aquí es donde el gobierno federal presentó el proyecto de ley C-9, una medida que, según muchos observadores, podría redefinir irreversiblemente la línea entre la opinión religiosa y un crimen de odio. El debate es complejo, por supuesto, pero la pregunta que surge es sorprendentemente sencilla. Cuando un creyente afirma lo que su fe ha enseñado durante siglos, ¿puede ser investigado? Y sobre todo, ¿quién decide qué se puede seguir diciendo? El alcance del proyecto de ley C-9 es amplio, pero un punto en particular ha generado alarma: la posible eliminación de la exención que protege las creencias religiosas sinceramente sostenidas en casos de presunto discurso de odio. Esto significa que lo que una iglesia define como moralmente desordenado, lo que un catecismo considera pecaminoso, podría reinterpretarse como un acto de hostilidad criminal hacia un grupo protegido. Es la erosión de una línea roja que, hasta ahora, parecía imposible de cruzar. Por ejemplo, la Iglesia siempre ha enseñado, y lo hace en todos los catecismos del mundo, que ciertas opciones morales, incluidas las relativas a la sexualidad, deben estar orientadas hacia la virtud y la castidad. Es una enseñanza antigua, repetida durante siglos por santos, teólogos y pontífices, y arraigada en las palabras evangélicas: la verdad os hará libres. Sin embargo, en algunos contextos legislativos emergentes, incluso la simple reiteración de este principio, es decir, afirmar que una conducta, según la moral católica, no está en línea con el Evangelio, puede interpretarse como una expresión hostil o discriminatoria. No porque la frase incite a la violencia, sino porque su propia existencia contradice la sensibilidad de la época. Y mientras en Canadá se debate el futuro de la libertad de proclamar lo que una comunidad cree, algo aún más concreto está sucediendo en Europa. La noticia llega desde España, donde la Fiscalía ha abierto diligencias oficiales contra José Ignacio Munilla, uno de los obispos más reconocidos por su claridad doctrinal. ¿Su delito? Haber explicado, durante una transmisión radial, las implicaciones morales y pastorales de una ley que castiga las llamadas terapias de conversión. Distinguió entre abuso coercitivo y acompañamiento espiritual. Citó sanciones y artículos. Hizo lo que hace un pastor cuando comenta un texto legislativo. Pero todo esto fue suficiente para que una asociación casi públicamente invisible lo denunciara por incitación al odio. La Fiscalía de Madrid no ha cerrado el caso. Ha abierto un expediente, y la investigación sigue en curso. Un obispo que comenta una ley es tratado como si hubiera incitado a la violencia. Es una ruptura simbólica, una señal que dice más que 1000 palabras. Porque si incluso quienes hablan en continuidad con el catecismo corren el riesgo de ser citados por un magistrado, significa que ya no es la frase en sí la que está bajo escrutinio,
sino todo el horizonte doctrinal que la sustenta. Los dos casos, Canadá y España, parecen distantes, pero en realidad se complementan como dos caras de una misma moneda. En ambos casos, surge un nuevo principio. Lo que la Iglesia ha enseñado durante siglos corre el riesgo de ser tolerado solo si se reinterpreta, se suaviza y se vacía de su fuerza. La impresión es que, en una época que proclama la libertad como valor supremo, hay cada vez menos espacio para una libertad en particular, la de profesar públicamente una fe que no cambia con las modas de los tiempos. Esto no es, en sentido estricto, una disputa política. Tampoco es un asunto interno de la Iglesia. Es un choque cultural. Es un intento de redefinir el espacio público, estableciendo qué se puede decir y qué se debe silenciar. Ya no es solo el sacerdote o el obispo individual el que está en la mira, sino la estructura misma de la doctrina. Donde antes el Estado garantizaba la protección para que todas las religiones pudieran expresarse sin miedo, hoy parece querer intervenir para establecer qué formas de religión son socialmente aceptables y cuáles pueden volverse de repente sospechosas. El asunto se vuelve aún más delicado al considerar las reacciones dentro de la Iglesia. Algunos, por temor a malentendidos, prefieren guardar silencio. Algunas personas utilizan un lenguaje ambiguo, convencidas de que difuminar las fronteras entre las verdades puede garantizar una coexistencia más pacífica. Y luego están aquellos que, como Monseñor Munilla, optan por no renunciar a la claridad, aun sabiendo que la transparencia hoy puede convertirse en un riesgo. Es una amarga paradoja. En un momento histórico en el que la fe debería ofrecer un punto de referencia a un mundo desorientado, es precisamente esa voz la que se pone en tela de juicio, se cuestiona y a veces incluso se investiga. Cualquiera que observe el panorama internacional nota un movimiento lento pero constante, casi imperceptible. La transformación del creyente de ciudadano voz de su comunidad a potencial acusado si lo que dice no coincide con la sensibilidad predominante. La cuestión es simple. No se juzga un comportamiento violento ni un insulto. Se juzga una interpretación moral. Y si el Estado decide que la moral religiosa debe estar sujeta a criterios externos, entonces presenciamos un cambio trascendental. Ya no es un Estado que protege la libertad de la Iglesia, sino un Estado que la supervisa. Canadá podría ser, por tanto, el primer laboratorio. España, el primer precedente judicial explícito. ¿Y el resto de Occidente? Podría seguir el ejemplo. No por voluntad propia, sino por la lógica inevitable de una cultura que rechaza la idea misma de la verdad objetiva y se basa únicamente en las sensibilidades del momento. En el fondo, la pregunta que se plantea es más sencilla de lo que parece. ¿Hasta qué punto será posible todavía profesar públicamente lo que la Iglesia siempre ha enseñado? No hablamos de política, no hablamos de poder, hablamos de libertad, la verdadera libertad, la que no depende de los caprichos de la mayoría, sino de la dignidad de cada persona. Si valoras nuestra labor y crees que este trabajo merece continuar, por favor, considera dejarnos un súper agradecimiento. Es un gesto pequeño pero crucial que hace posible cada nuevo contenido. Tu apoyo es fundamental para esta misión. Gracias de todo corazón. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta «Amén». Que Dios te bendiga.